que es las indicaciones que la palabra te da para que estés protegido en todo momento. Y nos revela aquí la palabra algo muy importante. Esto está en Efesios 6:10. Y la palabra dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vamos a quedar hasta aquí en una primera parte. Aquí nos está diciendo que tengamos fuerza y nuestra esperanza en Dios y en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Que nos vistamos de la armadura que Él nos provee. Ahora vamos a ver cuál es esa armadura, porque nos dan unas indicaciones específicas para que nosotros podamos tener esa armadura frente al enemigo y frente a todo esto que es una lucha. Acá estamos hablando de una lucha invisible, una lucha que no podemos ver, una lucha que podemos decir que es espiritual, que no es contra sangre y carne. Cuando decimos que no es contra sangre y carne, no es contra tu hermano, contra tu madre, contra tu padre, no es contra un prójimo, sino que es contra quienes los están gobernando. Si vos en este momento tenés una tribulación en donde estás siendo acosado, perseguido, maltratado, vituperado por algún prójimo, por algún pariente, por alguien cercano, por ahí, esto es muy común en una tribulación, porque estas huestes celestes, estos agentes, estos espíritus que aquí nos revela la palabra, los principados, las huestes espirituales, suelen utilizar a aquellas personas que más amás para dañarte. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que la persona, uno como creyente en la palabra de Dios y como cristiano, debe orar y pedir por todo el mundo, por el prójimo, y en especial por sus familiares, por supuesto, para que sean librados de estas ideas, de estas manipulaciones, de estas programaciones que están en el inconsciente a través de mensajes subliminales a veces. Pero bueno, el enemigo, quien es quien quiere matar, robar o destruir, se encarga de tener sus medios para manipular y para hacer esta guerra espiritual invisible a aquellos que estamos caminando en la fe. Por ahí podemos percibirlo, pero es invisible a otros. Y también el que está siendo manipulado por estas huestes, por estos espíritus, por estas ideas, por estas programaciones, no detecta esto. Entonces, la lucha no es contra tu hermano, no es contra tu madre, no es contra tu hijo. La lucha es espiritual y se batalla orando, pidiendo al Señor y entendiendo y pidiéndole conocimiento, discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu, el discernimiento es lo que te permite ver cuál es la voluntad del otro o del que está dominando al otro, ¿sí? Así que, bueno, seguimos con la palabra para entender cuál es la armadura de Dios, y lo vamos a ver ahora. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos los cristianos que estar firmes hasta el fin significa no desfallecer en la fe, en la certeza, en la convicción de las promesas y la palabra que Dios nos ha dejado. Muy bien. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es importantísimo, es un mandamiento, no mentir, es algo que Dios nos pide, pero es algo que nos protege también. No mentir no habilita y no abre las puertas a que puedan dañarte, a que puedan hurtar tu bienestar, tu felicidad, tus habilidades. No mentir es algo que está dentro de la armadura que acá Dios nos está revelando. Decir siempre la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
el conocimiento del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias son las promesas de Dios. Las buenas noticias es que Jesús ha venido a esta tierra a mostrarnos el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, hacia el Dios creador. Y este camino y esa verdad y la forma en la que llegamos a Él a veces nos parece un poco pesado, pero nos ha dejado un montón de indicaciones en su palabra para que podamos resistir en el día malo, combatir en el día de las tribulaciones y vestirnos con su armadura y con la armadura que Dios aquí nos está dando. Entonces, que nuestros pies estén con el Evangelio de la paz. Esto quiere decir que camines por fe, que camines basado en su palabra, en el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí entendemos que la certeza y la convicción en la palabra y en las promesas que Dios nos ha dejado es un escudo contra aquellos que nos quieren dañar. ¿Con qué? Con lo que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, aquí tenemos cubierta nuestra corona, nuestra cabeza con una salvación al creer en nuestro Señor amado Jesucristo, porque dice que todo el que crea en Él será salvo y tendrá vida eterna. Y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo importante que es escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por escuchar y el oír la palabra de Dios. Lo importante que es escuchar a otros predicadores, lo importante que es escuchar la palabra de Dios de otras personas, otras interpretaciones, otras revelaciones a otros seres. No somos todos iguales, gracias a Dios. Y bueno, y aquí dice, y tomad el yelmo de la salvación, bueno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá nos está pidiendo que guardemos una disciplina en nuestra oración, que podamos comunicarnos con nuestro Creador. Tenemos esa maravillosa posibilidad como seres humanos de poder conectar con nuestra parte espiritual, de poder llegar a conectarnos con nuestro Creador, a poder intervenir y ser intercesores para pedir por otros santos. Sabemos que los santos son aquellos que conforman la iglesia, pero también para pedir por toda la humanidad, por el prójimo, por el hermano. Así que, bueno, aquí estamos, orando en todo tiempo con la oración y súplica del Espíritu, velando en ello en toda perseverancia, tener perseverancia en la oración. Y por mí, a fin de abrir la boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el Evangelio, por lo cual soy embajador. Bueno, aquí está terminando lo que es Efesios 6, pero vimos que la armadura de Dios es la fe, la armadura de Dios es tener el conocimiento de que la lucha es espiritual y que esa lucha se combate y se forma parte de las filas haciendo oración, pudiendo tener la conexión con nuestro Creador, teniendo la certeza en la palabra, caminando el Evangelio. ¿Qué nos referimos a caminar el Evangelio? Como seres humanos, por supuesto, hay veces que nos cuesta muchísimo hacer lo que Dios nos pide, pero es un entrenamiento, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es tener la voluntad, estar guiados por el Espíritu Santo para poder hacerlo y para poder estar cubiertos, no mentir. Y bueno, y aquí esta es la armadura de Dios y esta es la fortaleza que Dios te regala si vos seguís sus promesas, si vos seguís sus palabras, si crees en su Hijo, si seguís su ejemplo, porque al ser el camino es seguir su ejemplo que ha dejado en este mundo.
llegarás al Padre. Y llegar al Padre no quiere decir que te vayas de este mundo. Llegar al Padre quiere decir que te sientas pleno, más allá de la tribulación, que puedas entender que la lucha no es contra carne y sangre, que no es contra tu familia, contra el que te rodea, que la lucha es invisible y que estamos protegidos en esa lucha con toda esta armadura que Dios aquí nos regaló. Que tengas un feliz descanso y que tengas muchas bendiciones en tu vida, mucha fuerza y que te puedas revestir de esta armadura.